Hola a todos, mi nombre es Jamie Lorena Cruz de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del Programa de Administración de Empresas, el curso Contratación Pública y Privada. A continuación les voy a hablar de algunas diferencias y similitudes que encontramos en el contrato público y el contrato privado en Colombia. Bueno, en cuanto a las diferencias tenemos que el contrato público es que en esta contratación es un tipo de contrato que se celebra entre dos partes, principalmente con la característica de que al menos una de las partes es una administración pública cuando actúa como tal, y en el que se somete a un régimen jurídico regido bajo la normativa de la Ley 80 de 1993, regidas desde la base de los principios de derecho y deberes que coloca al contratante en una situación de subordinación jurídica frente a la administración. También que tenemos que para los contratos públicos se escoge por medio de una licitación pública dentro de un contexto de los principios de la contratación de la misma, utilizando la herramienta que conocemos pública como SECOP, para que todo quede bajo la transparencia, nitidez necesaria y todo sea parte de un buen procedimiento realizado en una selección objetiva con deberes y derechos claros para todos. En cuanto al contrato privado, tenemos que es un acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales diferentes donde mediante un documento registran los datos de la negociación, condiciones y responsabilidades y pago. El tipo de contrato varía según el grado de responsabilidad de cada una de las partes involucradas. Tenemos que el artículo 14 del 95, definición de contrato de convención. Contrato de convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una de esas muchas personas. Para realizar el contratista no es necesario que se convoque una licitación pública. Es un acuerdo entre dos partes jurídicas y naturales. También tenemos que el contrato público, para poder contratar con el Estado se requiere indispensablemente estar inscrito en el Registro Único de Proponentes, RUP. Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliarias o con sucursal en Colombia que aspiren a celebrar contratos con entidades estatales deberán estar inscritas al Registro Único de Proponentes. En cuanto al contrato privado, nos dice que para celebrar un contrato solo se requiere una buena propuesta, la caracterización de las mismas dentro de un contexto de condiciones que la amparan a las mismas de la normatividad, ley colombiana y el cumplimiento total del suscrito. Acá encontramos algunas diferencias entre el contrato público y privado. Por ejemplo, el contrato público es contratado por entidades del Estado, el inversionista es el Estado, se realiza con el objeto de desarrollar una obra de beneficio social. El financiamiento se realiza a través de otras entidades del Estado y se desarrolla por un mandato legal, mientras que el contrato privado se realiza por entidades de inversionistas particulares, el capital es exclusivamente privado, se crea para desarrollar inversiones de infraestructura o mejoramiento de las empresas que desarrolla el contrato, el financiamiento se busca en inversionistas o con utilidades previstas para la misma empresa, se solicita por acuerdo entre particulares y esto busca el mejoramiento de la infraestructura de las empresas que realizan el contrato. En cuanto a las partes del contrato público tenemos que se divide en tres etapas. La primera etapa es la etapa precontractual, en donde definimos la oferta, el proponente, el pliego de condiciones y la selección. En una segunda etapa encontramos la etapa contractual, que es donde se desarrolla el contrato directamente ya con el contratista. Y por último tenemos la etapa postcontractual, en donde se da ejecución y liquidación del contrato. En cuanto a las partes del contrato privado tenemos que son tres: consentimiento, objetivo y causa. Aquí tenemos algunos tipos de clasificación de contratos privados, cada uno con sus características. Tenemos los unilaterales, bilaterales, onerosos, gratuitos, consensuales, reales, formales, de tracto único, de tracto sucesivo, los típicos, los atípicos y los conmutativos, así como los aleatorios. En cuanto a los contratos privados, tenemos la contratación de mínima cuantía, la contratación por méritos y la contratación directa. A continuación, les voy a hablar acerca de algunos principios de contratación pública. Algunos principios son el principio de transparencia, el principio de economía, el principio de responsabilidad, el principio de igualdad, de moralidad, de publicidad, de celeridad, de imparcialidad, el principio de eficacia, el principio de planeación, el principio de
previsibilidad, el principio de debido proceso, el principio de selección objetiva, el principio de la buena fe y el principio de libre concurrencia. En cuanto a los principios de la contratación privada, tenemos el principio de buena fe, el principio de libre iniciativa privada, el principio de la autonomía de la voluntad, el principio de responsabilidad contractual, el principio del efecto relativo del contrato, el principio de consensualidad, el principio de enriquecimiento sin causa y por último tenemos el principio de error común. En cuanto a las responsabilidades por incumplimiento a los contratos, tenemos que para el contrato privado tenemos la indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento, resarcir daños y perjuicios, trámites de conciliación y la resolución del contrato. Para el contrato público tenemos la aplicación de multas a favor del contratante estatal, el cobro de las pólizas de garantía, así como la aplicación de la caducidad. También tenemos la terminación del contrato del tribunal arbitramiento y también, por último, la inhabilidad del contratista para volver a celebrar contratos con el Estado. Por último, les voy a hablar acerca de la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. Este principio es para los contratantes privados y hace referencia al hecho de que debe exigir una autonomía y voluntad y de la libertad para contratar, para discutir las cláusulas principales del contrato. En el caso de contratación pública, implica el derecho del particular de participar en un proceso de selección en idénticas oportunidades respecto a los otros oferentes y recibir el mismo tratamiento, por lo cual la Administración no puede establecer cláusulas discriminatorias en las bases de los procesos de selección o beneficiar con su comportamiento a uno de los interesados o particulares, en perjuicio de los demás. En consecuencia, en virtud de este principio, los interesados y participantes en un proceso de selección deben encontrarse en igualdad de condiciones. Deben obtener las mismas facilidades y estar en la posibilidad de efectuar sus ofertas sobre las mismas bases y condiciones. No debe existir parcialidad hacia ninguno de los oferentes. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Espero haya sido de su agrado. Les agradezco mucho por su atención. Hasta la próxima. Gracias.